Bueno, el propio Clausewitz, que estaba muy atento a la guerrilla española contra Napoleón, y que él mismo, que tiene una especie de relación de amor-odio por Napoleón, porque le admira muchísimo, pero al mismo tiempo le odia, como prusiano que es, él mismo se enrola con los rusos en la guerra de los rusos contra los franceses. Ya sabéis, la primera vez que, digamos, el general invierno vence a los que intentan ocupar Rusia, ¿no? Los rusos se van retirando a lo largo de tantísimo espacio que tienen y el ejército de conquista va, digamos, desgastándose, ¿no? Entonces, bueno, Clausewitz se enrola con el ejército ruso para pelear contra Napoleón. No sé muy bien qué hizo ahí, porque parece que no sabía nada de ruso, entonces los rusos tampoco le dieron así ningún mando especial, porque tampoco había mucha capacidad de... Pero bueno, esa aventura no me la sé bien. Pero Clausewitz está muy atento a los fenómenos en los cuales los débiles pelean contra los fuertes, e incluso los débiles ganan a los fuertes. En este caso, el fuerte es, por excelencia, Napoleón, ¿no? Y a ese tipo de guerras Clausewitz les llama guerra defensiva. Guerra defensiva. Entonces tenemos esto. No hay una sola guerra. Hay al menos dos guerras. La guerra del que ataca y la guerra del que defiende. Y esa guerra, esto es muy importante, no es la misma vista desde dos lados. No es una misma guerra vista desde dos lados. El que ataca y el que se defiende, el opresor y el oprimido, el fuerte y el débil, sino que son dos guerras diferentes. Los que atacan y los que se defienden no pelean la misma guerra, sino que pelean guerras diferentes, con éticas diferentes, con métodos diferentes, con eficacias diferentes. Esto es muy importante. No hay una sola guerra, hay dos. Guerra ofensiva y guerra defensiva. Defensa y ataque no son dos posiciones de una misma guerra, sino que son dos guerras. Y cada una de esas guerras tiene su propia lógica, su propia ética, sus propios métodos, su propia definición de lo que es ganar, pelear, etc. Dos guerras. Esto es muy importante, no hay una sola guerra, sino dos. Es lo que se llama la guerra asimétrica, ¿no? No hay una simetría de dos bandos, sino que es una guerra asimétrica. Asimétrica no quiere decir que unos tengan más fuerza y otros tengan un poquito menos de fuerza, y por eso es asimétrica, sino que están peleando dos fuerzas distintas, heterogéneas, radicalmente diferentes. La fuerza de los débiles es radicalmente diferente a la fuerza de los fuertes. Tenemos que quedarnos con este elemento. La fuerza de los débiles es de naturaleza, está hecha de una materia radicalmente diferente a la fuerza de los fuertes. Bueno, ya hemos visto cuál es la fuerza de los fuertes. Es la capacidad de aterrorizar. ¿Y cuál es la fuerza de los débiles? Es la fuerza de los que no pueden aterrorizar, ni siquiera quieren aterrorizar, en muchos casos. Ya lo habéis visto en el caso de Lorenz, por ejemplo, ¿no? Es decir, que también es la fuerza de quienes rechazan el miedo como medio de dominación política y método de eficacia guerrera, ¿no? Esto es muy importante. Bueno, el débil, por definición, no tiene fuerza. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde la encuentra? La tiene que encontrar fuera de sí mismo. ¿Qué pasa cuando no tenemos fuerza en nosotros mismos? Tenemos que encontrarla fuera de nosotros mismos. Más allá de lo que poseemos, de nuestro patrimonio, de nuestra identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza del débil, ¿qué quiere decir que la fuerza del débil está fuera de sí mismo? Quiere decir que la fuerza del débil consiste en las relaciones que va a establecer con las cosas que están fuera de sí mismas. La fuerza del débil no es una fuerza que él posea, no tiene ninguna, por eso es débil. Su fuerza va a consistir en las relaciones que consiga establecer con realidades fuera de sí mismo, con la población, con el tiempo, con los elementos, con el terreno, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la fuerza del débil no es la fuerza de un yo, sino que es la fuerza de un no yo, ¿no? Es la fuerza de toda una trama de cosas, de vínculos, de vida, ¿no? En
el caso de Lorenz, si habéis leído los textos, es la fuerza de conocer el terreno, de conocer los desiertos, de ser amigo de la población, de ser capaz de tener a las tribus y a la población de tu lado en vez de en tu contra, ¿no? El débil encuentra la fuerza fuera del mismo, en su capacidad de hacer vínculo con lo que está fuera de él, ¿no? Entonces la capacidad de vínculo, la capacidad de amistad es un ingrediente fundamental de la fuerza del débil, ¿no? Bueno, vamos a repasar 4 elementos de esta fuerza de los débiles. En primer lugar, el primero sería la activación del pueblo, o lo que podemos llamar la activación de la gente común, de la gente cualquiera. La fuerza de los débiles pasa porque la gente se active en una pelea por una forma de vida, ¿no? Es decir, no delegar en un ejército profesional, que además no lo hay, no delegar ni siquiera en una vanguardia armada, en un grupo especializado que va a llevar la guerra en tu nombre, sino que haya una activación popular, ¿no? Y esto es lo que se llama el elemento moral de la guerra, el elemento moral de la guerra, ¿no? Y que está ya desde Heródoto. Heródoto mismo, me acuerdo cuando lo leí hace años, que él se pregunta cómo los griegos, que eran numéricamente muy inferiores a los persas, son capaces de batir a los persas. Y él dice, bueno, porque los griegos pelean en su mundo y por su libertad. Y eso les da un plus de fuerza que les permite afrontar a los persas, que son infinitamente mayores en número. Porque estás peleando por ti mismo, estás peleando por lo tuyo, desde tu mundo y por la vida en la que crees y la que quieres vivir. No estás peleando lejos de tu casa por una paga mandado por un gilipollas, como dice Max. Entonces, en la guerra defensiva no se pelea para someter la voluntad del otro, para ocupar el territorio del otro, sino para defender, conservar y mantener una forma de vida, ¿no? Este sería el primer elemento. Un elemento que permite al débil desafiar al fuerte e incluso ganar al fuerte es que en el bando del débil hay una activación, digamos, de la población a diversos niveles. Unos pelean así, otros ayudan a los que pelean, pero hay una activación de la población y se lucha por una forma de vida, para defender una manera de vivir en la que se cree y que se quiere vivir así, ¿no? Segundo elemento de la fuerza de los débiles: autonomía en la elección de los tiempos y de los espacios. El débil es fuerte si conserva la capacidad de autonomía en la elección de los tiempos y en la elección de los espacios. ¿En qué tiempo se va a pelear y en qué espacio se va a pelear? ¿Qué quiere decir los tiempos? Los tiempos quiere decir elegir los propios tiempos de la pelea, el propio ritmo, que no te marque el adversario el ritmo de la pelea, el tiempo de la pelea, sino que seas tú capaz, digamos, de plantear tu propio ritmo, el ritmo que digamos que es el tuyo propio, ¿no? Esto para Clausewitz es un elemento muy importante, ¿no? Cuando habla de la defensiva, y tiene una frase muy famosa que es: el tiempo es el santo patrón de la defensa, ¿no? El santo al que se encomiendan los que no tienen nada es el tiempo. Es un poco lo que estuvimos viendo el primer día, si os acordáis, ¿no? Los que no tienen nada tienen el tiempo, y el tiempo lo pueden poner de su lado, ¿no? En el caso de Lorenz, si habéis leído los textos, esto es muy claro. Cuando él se despierta de las fiebres que tiene y se pregunta, ¿para qué nosotros querríamos recuperar la ciudad de Medina? La ciudad de Medina que han ocupado los turcos, y él en determinado momento piensa, ¿pero por qué nosotros estamos luchando para recuperar esa ciudad? Claro, eso es una inercia de la manera de pensar la guerra de los fuertes, que se basa siempre en ocupar los lugares privilegiados, una ocupación de los lugares privilegiados. Eso es digamos, cómo se piensa la guerra, pero la guerra clásica, ¿no? En la que los débiles no tienen nada que hacer. Entonces Lorenz dice, ¿pero por qué nosotros querríamos ocupar esa ciudad? Nosotros simplemente la vamos a rodear y vamos a dejar que el otro se desgaste ahí dentro, que se tenga que comer los animales, que el tiempo del desierto lo vaya desgastando, ¿no? Si pones el tiempo de tu lado, haces que el tiempo al otro le desgaste
como una especie de gota a gota, ¿no? Esto es el tiempo del desierto, ¿no? El tiempo de la arena que progresivamente se va metiendo por todos sitios y va desgastando al adversario, ¿no? Es autonomía de los tiempos. Y el segundo punto sería autonomía de los espacios. Elegir los espacios donde vas a pelear. El débil es superior al fuerte en su conocimiento del terreno. Es que ni siquiera es el conocimiento del terreno, sino que el débil es el terreno. El débil es el terreno, ¿no? Como Robin Hood es el bosque, como Lawrence de Arabia es el desierto, como Omar al-Mukhtar, que luchó contra las tropas italianas en Libia durante años, las tropas fascistas, es la montaña, ¿no? No es simplemente que tú conozcas eso, sepas dónde esconderte, dónde hacer una emboscada, es que tú eres el terreno mismo, ¿no? Y en las ciudades también pasa lo mismo, digamos, ¿no? Que tú, digamos, seas uno con la población de las ciudades. Que seas capaz de fundirte en un tejido, ¿no? En un tejido, de establecer 1000 complicidades, de habitar los lugares, digamos, habitar los territorios familiares, los vínculos, etc., ¿no? Esto lo ha pensado un grupo muy interesante también que piensa la política hoy, que se llama el Comité Invisible. Tienen un libro que se llama Nuestros Amigos y un capítulo donde de alguna manera tocan todos estos temas. Y tienen una reflexión interesante diciendo que en realidad la organización política es la vida cotidiana. Porque el conflicto es la activación de la vida cotidiana, de los vínculos que hemos hecho en la vida cotidiana, ¿no? Lo que permite a Lawrence pelear, lo que permite a los partisanos pelear, lo que permite son los vínculos que han hecho en la vida normal, en la vida cotidiana. Entonces, la vida cotidiana como organización política. Imaginaos si pensamos eso, le damos la vuelta a tantísimas cosas, ¿no? Habitualmente pensamos que la organización política es una cosa separada de la vida cotidiana. Un lugar al que tengo que ir, un partido no sé qué, una asamblea que tengo los sábados. No, la vida cotidiana es la organización política, que se activa en algunos momentos. Por eso tienen una cita, el Comité Invisible, que es muy dura pero muy interesante, que dice: quien tiene relaciones de mierda solo podrá hacer una política de mierda, ¿no? Es decir, la cualidad de tus relaciones con el barrio, con la gente, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, eso es lo que te va a permitir, digamos, que tu política sea fuerte, ¿no? Si no tienes ningún vínculo con nada y con nadie, en el momento que salgas a pelear estarás solo, no tendrás amigos. Bueno, esto sería según el tema de la autonomía de los espacios, ¿no? Y el último punto sería el valor de la pluralidad. Hemos visto hasta ahora activación de la gente cualquiera, activación del pueblo, autonomía para elegir tiempos y espacios de la pelea, y el último punto es el valor de la pluralidad. Porque claro, los débiles no constituyen un ejército unificado bajo un solo mando, o Estado Mayor, ¿no? O vanguardia, sino que hay que pensarlo más bien como una red, ¿no? Es decir, siempre ha habido redes, no surgen cuando surge Internet. Internet quizá es lo que nos permita ver, digamos, mejor la red, pero redes han existido en otros muchos momentos, ¿no? Y podemos pensar que la fuerza de los débiles, en los casos en los que estamos hablando, siempre se organizó en red. Los partisanos eran una red, la resistencia era una red, la guerrilla de Lawrence era una red, ¿no?